y fundamentalmente es un dirigente sanjuanino, ¿cierto?, que conoce no solamente su territorio, sino también la política nacional y también internacional. Martín, ¿qué tal? Hola Carlos, buenos días, un placer en saludarlo. Muy bien, muchas gracias. Creo que en este minuto hay muchas cosas que pululan en un escenario nacional en la que todavía no se han asentado muchas cosas y han aparecido otras que tienen que ver con la corrupción, y eso ha puesto, digamos, un manto de sospecha, con lo cual la política no debe instalarse exclusiva y excluyentemente en esto, porque uno se acuerda de ropa, la corona, se acuerda de tantas cosas en la historia política argentina, ¿no? De la mano de la democracia, que eso es lo peligroso, como institucionalmente sabemos, ¿no? A ver, lamentablemente hay un dicho que dice: mal de muchos, consuelo de tontos. Y no es la idea justificar absolutamente para nada la corrupción, como usted sabe muy bien que venimos siendo muy críticos desde acá, desde las columnas y desde su medio también, incluido con usted. Pero la verdad es que lamentablemente toda actividad política lleva íncita ciertos nichos de corrupción que son difíciles de desarticular, de desmantelar, y por eso es muy importante cuando las sociedades reaccionan frente digamos, a estas cuestiones, encontrar en la dirigencia política la madurez suficiente para entender que la sociedad le ha dicho basta a un sinnúmero de cosas, ¿sí? Es de esperarse, porque todos los gobiernos tienen problemas con cuestiones relacionadas a la corrupción. Es de esperarse que en toda gestión de gobierno, y la actual no va a ser la excepción en ese sentido también, vamos a encontrar algunas cuestiones que tienen que ver, por supuesto, con cosas que rayan digamos, el secretismo y la falta de información y un montón de cuestiones, porque hay determinados nichos que no dependen exclusivamente de una decisión del presidente, por decirlo de alguna forma, sino que la administración pública es tan grande que esos nichos de negociados y de corrupción, porque hay distintas formas de corrupción, por ejemplo, favorecer a un amigo para que se quede con una licitación, por más que el Estado necesite de ese servicio, también es un acto de corrupción. A eso me refiero, que hay distintos niveles de corrupción. Es muy importante empezar a trabajar verdaderamente en la transparencia, ¿sí? Y me parece en ese sentido que, este gobierno ha tomado algunas medidas interesantes y necesarias en ese sentido, y debe profundizar eso también para, evitar que algunos sectores del gobierno también puedan llegar a caer en la tentación de la corrupción, porque creo que la sociedad argentina hoy ha puesto en valor, no sé si tanto la corrupción, pero sí ha puesto en valor empezar a quitarle a la política los recursos con los que contaba y con los que hacía corrupción, porque cuando hablamos de menos Estado, estamos hablando, por supuesto, también de menos posibilidad de que los recursos públicos caigan en los bolsillos y en las manos de quienes no tienen que ir. Pero no puede tampoco una gestión de gobierno centrarse, como usted bien dice recién, exclusivamente en este tipo de cuestiones. Tiene que hacer mucho más, y ahí es donde, hay que trabajar y mucho en resolver los problemas que los argentinos sienten que necesitan ser resueltos por parte del gobierno. Claro, y ahí adquiere, uno, en un escenario así, ¿no? Tan díscolo en muchas cosas. Ahora ya Manes, el legislador que usted conoce, ya está pidiendo la expulsión de los 5 radicales que se reunieron con Milei. Esto no es una buena noticia, ¿no? A ver, cada partido político tiene sus, digamos, estatutos, tiene su también régimen disciplinario, y es entendible que los distintos dirigentes puedan pedir la aplicación de la ley concreta y particular de cada uno de esos partidos. Pero yo no he visto a Manes pedir, por ejemplo, la expulsión de Lustó del radicalismo. Es más, hoy Lustó es presidente del radicalismo cuando
Lustó ha sido ministro de Economía y funcionario del gobierno kirchnerista. Echado por el kirchnerismo. Y sí, o sea, lo que pasa es que lo que sucede en la política argentina es que hay escandalizaciones selectivas. Hay cosas que se pueden hacer para unos y para otros no. Y la verdad es que, por supuesto, el gobierno, al encontrarse en una situación de inferioridad en el Parlamento, hay que reconocerle, como le decía yo el otro día, que ha tenido la habilidad política el gobierno de poder impulsar ciertas reformas, digamos, en una inferioridad numérica en el Congreso que hace que yo creo que a Milei no se lo está respetando políticamente hablando como corresponde. O sea, creo que lo subestiman como político. Cuando uno le da el mote a alguien de que está loco, de que no sabe lo que hace, de que, bueno, un sinnúmero de epítetos que le ponen al presidente, y después el presidente sale a mostrar esta muñeca política para partir el bloque del radicalismo, por ejemplo, bueno, uno se da cuenta entonces que lo están subestimando al presidente y están subestimando la capacidad política del equipo del presidente, que en una situación tan particular, donde no tiene mayorías parlamentarias, ha logrado impulsar una serie de reformas. Me parece que hay ciertos sectores políticos que, por esa subestimación, no logran encontrar una forma o una manera adecuada de relacionarse con el gobierno, porque uno como oposición se tiene que relacionar con el gobierno de distintas maneras, apoyando lo que haya que apoyar, controlando lo que haya que controlar y rechazando lo que haya que rechazar. Y me parece que en ese sentido el gobierno está demostrando muñeca y habilidad política para, poder, como puede, ir encaminado hacia las reformas. Por ejemplo, ahora el gobierno va a entrar en una especie de batalla, vamos a empezar a ver un recrudecimiento de las críticas al presidente, porque hoy se ha metido el presidente a través de un decreto con los municipios, porque el presidente ha sacado una resolución donde los municipios no pueden cobrar sus tasas municipales por medio de la factura de la boleta de energía eléctrica, ¿sí? y de otros servicios como de agua, ¿sí? Y eso está empezando a generar, mucho rechazo por parte de los intendentes, pero lo que el gobierno con este tipo de medidas está demostrando y va a poner de manifiesto es que los municipios no tienen sentido o razón de ser en el aspecto o en el sentido de que son un nicho para los contubernios políticos hoy en día, porque no están cumpliendo con las funciones esenciales que tiene que cumplir un Estado municipal, y entre ellas es la de encargarse de recaudar sus propios recursos. Los municipios se sientan en las bancas municipales, los intendentes de cualquier municipio del país, y les llueve el dinero de arriba, Carlos, de la coparticipación nacional. Las tasas municipales las cobran por medios de boletas de servicio que son lamentablemente obligatorias para los ciudadanos, porque nadie deja de pagar la boleta de la luz porque si no le cortan la luz en su domicilio. Entonces, al incluir las tasas municipales adentro de las boletas de servicio eléctrico, los intendentes no están haciendo ningún tipo de esfuerzo, ¿sí?, para poder cobrar sus tasas municipales. Cuando el municipio vuelva a un esquema tributario ordinario, normal, que sería, mire, señor intendente, tiene que salir a cobrar la tasa municipal porque ya no va a estar más adentro de la boleta de la luz, vamos a ver qué hacen los intendentes, porque ahí es donde verdaderamente nos van a demostrar si tienen la capacidad de administrar, si tienen la capacidad de convencer a los vecinos que voluntariamente paguen sus tasas municipales, si van a dejar o no de despilfarrar los dineros públicos, porque vemos en todos los municipios de todo el país cómo se despilfarran los recursos públicos, porque claro, se sientan en un sillón municipal, en apariencia ellos no tienen ningún tipo de conflictos con los vecinos, porque los vecinos pagan la boleta de la luz y no advierten que mientras están pagando la boleta de la luz le están poniendo en poder del intendente una determinada porción de su patrimonio de manera mensual, y eso hace en definitiva que el gobierno esté encaminándose a normalizar la relación o el vínculo institucional que tiene que haber entre los distintos estamentos del Estado y los ciudadanos, ¿sí? Le pongo un ejemplo del municipio de Chimbas. En la boleta de la luz se advierte que las tasas que pagamos son desiguales.
aproximadamente un 10% del consumo eléctrico lo que le pagamos al municipio para que esos recursos, esos fondos vayan a manos de la administración del intendente, ¿sí? Y hay lugares en el departamento de Chimba que a veces por cuestiones comerciales o a veces por cuestiones familiares hay hasta 2 o 3 medidores, es decir, se comete la burrada o el absurdo de que en un inmueble, porque tiene 2 medidores, paga 2 veces la tasa municipal. O sea, hay una distorsión que verdaderamente hace que el municipio esté contando con determinados recursos sin asumir el coste político de salir a recaudarlos. Hoy en día, si este decreto logra imponerse en todo el país, que Dios quiera que así sea, bueno, los municipios van a tener que encontrar la forma o la manera de salir a cobrar estas tasas municipales de manera directa con los ciudadanos. Y ahí primero y principal con lo que usted ha dicho, ¿no? Primero y principal, los intendentes tienen que dedicarse a estudiar la problemática de su territorio y hacer las cosas bien, consensuando con los concejales, haciendo las cosas como corresponde, porque siempre en el municipio existen algunas manos negras que hacen lo que quieren, ¿no? Claro, y a lo que iba con estas cuestiones, el gobierno nacional está mostrando inteligencia, está mostrando muñeca política y está mostrando habilidad para empezar, bueno, a desarmar esa especie de, digamos, de negocio que es para el político el Estado, porque también debemos caer en la cuenta de esto, el Estado se ha convertido en un negocio para los políticos, es decir, el Estado es la pyme, es la empresa del político de turno que se encuentra gobernando. Y ahora el gobierno nacional, creo yo que ahí es donde se radica su fortaleza. Llegó con la impronta de que tiene que haber menos Estado, de que hay que darle más libertad a los particulares, y cuando ponemos, por ejemplo, una tasa de municipal, de servicios municipales, adentro de un servicio esencial que los vecinos tenemos que pagar sí o sí, estamos quitando libertades, porque en definitiva los contribuyentes tienen que tomar su decisión, ¿sí?, política, tributaria, de pagar los impuestos, y el Estado tiene que, en definitiva, empezar a trabajar una cultura tributaria para que entendamos los contribuyentes la necesidad de aportar esos fondos. Pero con este tipo de maniobras que hace mucho tiempo los municipios han emprendido de cobrar las tasas municipales por medio de los servicios esenciales, lo que han hecho es, en definitiva, quitar cultura tributaria. En este aspecto, los particulares no tenemos la conciencia sobre la necesidad de contribuir, digamos, a las arcas municipales, provinciales y nacionales, sino que simplemente el Estado es prácticamente que nos obliga a pagar los impuestos. Y la verdad es que este tipo de medidas van a llevar a que los intendentes van a tener que empezar a, bueno, a desplegar estrategias para que los contribuyentes, para que los vecinos puedan, en definitiva, pagar voluntariamente las tasas municipales. Y si eso no sucede, y bueno, tendrán que ejecutar las tasas municipales como lo hace, digamos, cualquier particular. Si usted me debe dinero y no me la paga voluntariamente, tengo que ir a la justicia. Entonces, creo yo que el gobierno nacional está demostrando una cierta habilidad para, desde la minoría con la que se encuentra, poder emprender ciertas reformas que van en función de lo que ha prometido en campaña, que es darle más libertad a los contribuyentes y quitarle, en definitiva, mayores potestades al Estado. Y esto último que ha hecho es importante. Y si no pasará, Martín, con lo que como está pasando en Santiago del Estero. Macri no logró frenar la crisis y caduca el PRO, ¿no es cierto?, por falta de afiliados. Ojo, este es un dato más que importante cuando uno analiza el comportamiento de algunos dirigentes políticos que creen que con las siglas ya están a lo mejor participando, pero no está atado el futuro, que es lo que necesita cualquier ciudadano, cualquier estudiante, cualquier persona, ¿no? Es que los partidos políticos están en crisis. Manes no entiende que el radicalismo está en crisis. Manes todavía entiende que, el radicalismo es ese partido donde todos quieren ir a militar
y van a encontrar una posibilidad de poder gobernar determinados distritos, y la realidad es otra. La realidad es que el radicalismo se encuentra en crisis, tiene una crisis de identidad importante. El radicalismo fue subsumido en cierta forma, como le pasó al peronismo, pero gracias a Dios no lo pudo hacer el kirchnerismo de manera completa como sí lo ha hecho con el peronismo, pero el radicalismo estuvo a punto de, digamos, caer en la estrategia de Néstor Kirchner de eliminar a los partidos tradicionales, porque la estrategia de Néstor Kirchner con la transversalidad era, en definitiva, formar una coalición de centro-izquierda y enfrentarse a una coalición de centro-derecha, coalición que implicaba necesariamente la desaparición de los dos partidos tradicionales, que es el peronismo y el radicalismo. Y el radicalismo, gracias a Dios, pudo resistir de una u otra manera, pero el radicalismo no cae en la cuenta de que hoy no es una herramienta electoral atractiva, y el radicalismo no se encargaba en estos 20 años de, bueno, de comenzar a construir, en definitiva, una identidad partidaria, volver a retomar las banderas y volver a proponerle a la sociedad. El radicalismo hoy se ha convertido en un partido más de los tantos que hay, en donde simplemente negocian para mantener en determinados lugares a las mismas personas, porque hace 20 años que uno mira el radicalismo y tiene exactamente las mismas caras. Mira el radicalismo de San Juan y lo vemos arrodillado frente a los realismos, porque es la realidad, y te lo dicen todos con los que uno habla, que el partido se encuentra arrodillado a merced y a voluntad del actual gobernador. Si nosotros nos ponemos a pensar a nivel nacional, el último candidato a presidente radical fue Moró. Mire lo que estoy diciendo, Leopoldo Moró, que después se pasó al kirchnerismo. O sea, el radicalismo se encuentra también atravesando una crisis como todos los partidos tradicionales, y dentro de esa volteada, también el PRO ha empezado a sufrir sus, digamos, las consecuencias del desgaste de la figura de Macri. El PRO a nivel nacional ha sido gobierno, y cuando uno baja a los distintos territorios, vamos a San Juan, que es donde más conocemos nosotros, advierte que aun cuando Macri fue presidente, el PRO no pudo construir absolutamente nada en la provincia de San Juan. De hecho, dejó todo en manos de Orrego, y después también en cierta forma en manos de Oñac, porque Macri construyó muy mal los vínculos con los gobernadores. Creía que dándole a los gobernadores peronistas podía desarmarlos, y recordemos que cuando Macri fue presidente, los 2 primeros años de esa presidencia tuvo muy buenos vínculos con Oñac, hasta que a Oñac no le sirvió más, en definitiva, acompañar a Macri. El PRO se ha movido con una ingenuidad política que ha hecho que hoy no tenga relevancia ni en el tablero político nacional, salvo algunos distritos como Entre Ríos, por ejemplo, obviamente la ciudad de Buenos Aires. El PRO no tiene mayor relevancia en ninguna otra parte del país, y pese a que... Bueno, fíjese lo que yo le comentaba de Santiago del Estero, ni siquiera pudo reunir 3.255 afiliaciones necesarias para mantener la personería jurídica. Este es todo un dato, Martín. Y cuando se metan con San Juan les va a pasar lo mismo, Carlos. Sí, Cuando en San Juan el señor Cornejo ha utilizado el PRO solamente para desplazar a Cáceres y acomodarse en los sillones que le ofrece el orreguismo, pero no ha tenido una vocación de ampliar ese partido. O sea, si recordemos 2 años para atrás toda la crisis del PRO sanjuanino, había gente que se quería afiliar y no le permitían afiliarse, Carlos, para conservar, digamos, la titularidad del partido. O sea que son sellos que van a empezar a convertirse en sellos de goma, porque Milei, si uno observa los números, y los invito a todos los oyentes a que lo hagan, fíjese, ha logrado empezar a aglutinar todos los votos que apoyaban tradicionalmente a Mauricio Macri, están pasando para Javier Milei. Entonces, ¿dónde va a quedar el PRO el día de mañana? ¿Sí? Lo que pasa con el radicalismo, lo que pasa con el PRO, en cierta forma, también le pasó al peronismo, diluido, digamos, en la cooptación que ha hecho Cristina. Obviamente que el peronismo tiene, digamos, otra gimnasia política, que es una fuerza que tiene mucha vocación de poder, y hace que por ahí pueda contener sus filas de otra forma, de otra manera. Pero el PRO, con una estructura tan debilitada, nosotros estamos viendo, por ejemplo, analizamos la provincia de San Juan, Macri fue presidente,
se volvió a presentar para la reelección, y acá en la provincia de San Juan lo ocultaban a Macri, porque te decían por abajo los, digamos, funcionales a Orrego, a Basualdo, uno les preguntaba, che, pero ¿por qué no salen a defender la gestión de Macri? Y te decían los propios allegados a esta fuerza que Macri era mala palabra en San Juan, que no podía salir a hacer una pintada, poner Orrego Macri porque tiraba para atrás a Orrego. Uno iba al departamento de Chimbas, a un funcionario que estaba en el ANSES, que sí es un histórico candidato a intendente en el departamento de Chimbas, como Mauricio Camacho, hacía campaña diciendo, bueno, si no le gusta Macri, vote a otro, pero votenos a nosotros. Es decir, a Macri lo ocultaron y lo negaron todos. Y lo que le quiero significar es que el PRO ha elegido muy mal a sus aliados y su despliegue territorial. Y hoy en día vemos a estos mismos funcionarios, a estos mismos allegados al poder, hoy estar en el gobierno, hoy estar gobernando, y por supuesto que uno conoce o comprende por esta historia que el PRO va a quedar en definitiva como una fuerza de tercer orden en la provincia de San Juan, totalmente arrodillada a la voluntad del orreguismo, y que no le extrañe, Carlos, que en la provincia de San Juan el orreguismo tenga un acercamiento con el masismo, porque se está observando claramente una bajada de línea, de la línea de masa, que se hace a través de Franco Aranda para trabajar en comunidad de criterio con el actual gobernador. Y si uno observa la historia y nos vamos muy para atrás en el tiempo, no tan para atrás, un poco para atrás en el tiempo, el masismo y el basualdismo y hoy el orreguismo tienen vínculos estrechos, y se explica también el posicionamiento que tuvo en su momento el actual gobernador en el balotaje cuando se declaró presidente, porque en definitiva no podía decir lo que quería decir, que era que a él le convenía que ganara Massa por todos estos vínculos. Entonces hay cosas que en la política no se quieren decir porque incomodan, porque molestan, pero que cuando uno las conoce y las analiza, empieza a ver en definitiva por dónde viene la mano y por dónde va a pasar la cosa. Entonces el radicalismo, el PRO y el resto de los partidos se encuentran en una crisis y se encuentran frente a una figura muy disruptiva como la de Milei, y no logran entender hacia dónde está yendo hoy el electorado, que el electorado está yendo hacia estas cosas, a esto que acaba de hacer el Poder Ejecutivo, decirle a los municipios, ustedes en la boleta de la luz no me pueden cobrar más impuestos. Fíjese usted, qué medida tan sencilla, lisa y llana, algo que no se animó a hacer ningún gobernador. Sí, pero algo que pedía la gente y nadie le daba ni cinco de pelota. ¿Se animó el gobernador de San Juan a hacer una cosa así? ¿Se animó el presidente saliente a hacer una cosa así? No, porque quieren seguir bancando los cursos de la política, Carlos. Ahora, esa es la realidad. Claro. Ahora, para redondear de la situación de los radicales, porque hay que ver siempre el contexto y lo que venimos diciendo, ¿no? Lo viene diciendo usted. Pero Milei ha sumado a los 5 radicales para el veto a los jubilados. Yo no estoy de acuerdo con lo que han hecho con los jubilados. Me parece que la última situación que ha sido muy drástica para los jubilados es la cuestión de los medicamentos, algo que nosotros venimos analizando también. Pero los diputados de Jalil, es decir, analizan a sentarse para que Milei pueda defender el veto a las jubilaciones. Mire qué trabajo, justo se le enfermó el secretario de gabinete, Frank. Es decir, realmente ha tenido que salir a trabajar el presidente, con lo cual, pone en valor una tarea en la cual dice, si acá no me defiendo yo, no me defiende nadie. Por eso le decía Carlos que creo que se lo subestima al presidente y se le subestima la capacidad política de su gobierno, y en esa subestimación no entienden que el gobierno va a fondo con aquellas cosas que la política no ha querido tocar tradicionalmente, ¿sí? Este tema de la boleta de la luz, que hoy en día sale y hoy se pone en valor, porque yo le aseguro que los argentinos, los sanjuaninos, cualquier vecino de la esquina, no tenían ni idea que con su boleta de luz le estaba dando el 10% de lo que sale, de lo que consume la factura de luz, se lo estaba dando al intendente,
y hoy en día sí van a empezar a poner el foco en la cuestión, porque cuando te venga a tocar el municipio de la puerta, decirte, mira, tenés que pagar las tasas municipales, hay un plan de pago, ahí van a empezar a pagar el costo político los intendentes, de decir, bueno, ¿y qué haces vos con mi dinero? Porque ahora te van a venir a tocar la puerta de tu casa para decirte que tenés que pagar los impuestos, como tiene que ser, por supuesto, pero ahora sí, yo no sé si los ciudadanos se van a bancar ver a los intendentes despilfarrar millones de pesos en chocolates, Carlos, ¿me entiendes lo que le digo? Sí, sí, Y como, claro. como el vecino paga la boleta de la luz y se desentiende absolutamente de todo, ahora va a empezar a preguntarse, che, esta pintura del poste que me pintás, llevas años pintándome, lo único que haces es pintarme el poste de la luz acá en el frente de mi casa, ¿de dónde sacás la plata? Porque me venía a pedir todos los meses ahora a mí, yo necesito saber de dónde la sacás. Es decir, vamos hacia una cultura tributaria, que es lo que ha destruido el kirchnerismo, porque una cultura tributaria, ¿qué es, Carlos? Tener conciencia de que tenemos que contribuir al sostenimiento del Estado, pero tener conciencia de que el gobernante tiene que demostrarme qué hace con el dinero que le doy. Toda esa cultura tributaria está diluida en pagos forzosos que nos obligan a pagar los impuestos por medio de una boleta de servicio que la tenemos que pagar sí o sí, porque si no es un servicio esencial que dejamos de tener en casa, y nos despreocupábamos, veíamos a los intendentes y no me importaba qué hacía con la plata. Hoy nos va a empezar a importar, y creo que eso va a ser un cambio radical y muy importante también para el perfil de los futuros gobernantes, porque ya no se va a poder venir a sentar a un sillón municipal un hombre que tenga, o una mujer, o hombre o mujer que tenga aires de señor feudal y de andar repartiendo en definitiva chocolates, caramelos y dulces por todos lados, porque ahora la gente le va a decir, para un segundito, no te estoy dando plata para que hagas esto. Entonces me parece que el gobierno está yendo a fondo con estas medidas, está yendo a fondo contra una forma de entender a la política y al Estado, y eso es lo que no logran entender todavía muchas fuerzas políticas de la fortaleza del gobierno que radica en este tipo de medidas. Muy bien, doctor. Me parece excelente todo este análisis. Quedan muchas cosas por analizar. Seguramente ya nos vamos a ocupar seguramente con usted para que analicemos las elecciones del 5 de noviembre en Estados Unidos. Creo que está muy interesante la competencia que le ha salido a Trump. Pero bueno, en los debates en Estados Unidos, en los debates se definen muchas cosas, ¿no, doctor? Sí, Estados Unidos, la sociedad norteamericana es una sociedad que le ha dado siempre mucha importancia a los debates presidenciales, ¿sí? También es una sociedad, como toda sociedad, que también en cierta forma se ha manifestado indiferente en muchos aspectos, y creo que Trump también ha venido a mover un poco el avispero, como se dice, porque ha despertado, desde que llegó Trump a la política, el interés del norteamericano por participar en política. Es decir, hay muchos en Estados Unidos que eran indiferentes, habían últimamente pocos porcentajes de participación, porque las elecciones no son obligatorias, para que la gente entienda. Ya en los Estados Unidos, es más, se vota un día miércoles, un día perfectamente laborable, es otra concepción de la política, no se para absolutamente todo y vemos camiones y bolsas de mercadería y votos que van y que vienen, sino que es un día miércoles, un día completamente laborable, que la gente va y vota de manera voluntaria, porque tampoco es obligatorio el voto en los Estados Unidos. Y eso hacía que hubiera una baja participación histórica. Pero desde que llegó Trump a la política, bueno, los dos partidos tradicionales se han vuelto muy activos y han aumentado la participación del ciudadano norteamericano en las elecciones. Y creo que eso fue, digamos, el secreto del triunfo de Trump en su momento, y también el secreto de la derrota de Trump en su momento, porque también los demócratas tuvieron que salir a movilizar, digamos, al ciudadano norteamericano, porque si no volvía a perder la elección con Trump. Y me parece que en esta elección que viene va a ser muy interesante, hay que analizar algunas cuestiones, porque los demócratas han dado un golpe de timón con la bajada de la candidatura de Biden y digamos, la oferta de Kamala Harris. Creo que eso ha hecho, digamos, que el Partido Demócrata tenga una bocanada de aire fresco, y es un gran desafío para Trump, pero me parece que los republicanos y los demócratas tienen por delante unos meses que van a ser cruciales para terminar de definir la elección y el análisis
de la elección norteamericana se vuelve un poco más compleja porque en los Estados Unidos, en razón de tener un sistema de elección indirecta, no directa, como era antes en nuestro país, porque nuestra constitución originaria copió el modelo de los Estados Unidos de América y tenía también anteriormente un sistema de elección indirecta por medio de una cámara electoral, en definitiva unos electores que son los que después eligen al presidente, hace que el análisis de lo que vaya a pasar en los Estados Unidos de América tiene que ser un análisis un poco diferente, porque allá no significa que el candidato que obtenga mayor número de votos es el que en definitiva termina siendo presidente, porque hay que hacer un punteo entre los distintos estados que suman determinada cantidad de electores para saber y ver quién puede ser el futuro presidente de los Estados Unidos. Así que hay que poner el foco en 3 o 4 estados que son muy importantes en los Estados Unidos de América para ver en esos distritos si va a ganar Trump o Kamala Harris, y aún podría darse el caso de que Trump, por ejemplo, recibiendo una menor cantidad de votos, pueda lo mismo llegar a ser presidente por este sistema electoral indirecto, así que ya después lo vamos a explicar mejor, Carlos. Sí, porque le habían dejado un mensaje a usted, doctor. Hola, buenos días, le consulto al profe qué opinión tiene sobre el debate de anoche de Trump y Kamala. Feliz día para él y todos los maestros. Belén de Rivadavia. Bueno, muchas gracias, Belén, y no me había usted hecho esa pregunta, pero ahora voy a esa muy brevemente. Me parece que Kamala Harris salió un poco mejor parada en el debate, en función de que pudo poner a Trump a la defensiva, ¿sí? Pero Trump no abandonó su estilo, y me parece que a medida que pasen, digamos, estos meses, que transcurren estos meses, Trump va a profundizar en las ideas de Kamala Harris y de los demócratas, es decir, va a querer, digamos, hacerla responsable a Kamala Harris de las políticas llevadas a cabo por Biden, porque forma parte de su gobierno, y de hecho, en una parte del debate le dice, bueno, qué bueno todo lo que está diciendo acá, porque usted está actualmente en el gobierno y lleva bastante tiempo en el gobierno, en gobiernos demócratas, y nunca ha podido impulsar estas ideas, como diciendo que tiene una debilidad política Kamala Harris. Pero me parece que Kamala Harris es una muy buena candidata, ha estado a la altura de Trump, y hay que ver, creo que queda un debate presidencial más, me parece, porque el anterior lo había tenido con Biden, así que hay que ver en definitiva cómo Trump va a cambiar su estrategia comunicacional para ese nuevo debate. Muy bien, profesor, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo grande y feliz día maestro para todos los docentes. Bueno, muchas gracias. Igualmente para todos los docentes. Los saludamos, aprovechamos este contacto que tenemos con nuestro columnista Martín Zuleta. Nos estamos retirando. 9 de la mañana.